del Señor. Damos unas palabras de Hebreos capítulo 12. Vamos a repartir clases de manera ordenada. Después de seguir a la Señor, ¿ok? Hebreos capítulo 2. Alabanza al Señor. Hebreos capítulo 2. Gloria al Señor. Dios vive, amén. Comenzando el libro de Hebreos. Vamos a ver el versículo 18. Gloria a Jesús para siempre. Hebreos capítulo 2, 18. ¿No van a leer? Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Amén. Nos da gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Le damos a Dios, aleluya. Amén. Esta palabra trata de Dios y su Santo Espíritu. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez se tocara el monte, será apedreada o pasada por un dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Passover você não ia anunciar o momento por mim e na cadeira com uma e na escuridão e tiniebla e o barulho. E na sonido duro de trompeta e sonido de palavra, na qual sonidos a tal forma, pois não atender a rogar, para mim palavra mais no ouro papel não. Passover na louvor, a socorrer ouro. Se hasta bestia me se conheceram, e me se ouro piedra e a vista, estava assim na terrível que Moisés avisa, me daí miedo y temblamiento. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar a Dios en esta mañana. Que nos hable y que nos ministre. Padre, expresa la mano, hermano. Padre celestial, Dios que gloria, te adoramos. Glorificamos tu santo nombre, Dios mío, le damos honra. Te damos gloria, Jehová, porque tú lo mereces. Porque tú eres digno de toda honra y toda gloria, Dios mío. Aquí estamos en tu presencia, Dios mío. Porque tu palabra dice en Hebreos 2 o 3, reunidos en tu nombre. Ahí tú estás en medio de ellos para bendecirnos, para hablarnos, para limpiarnos, para corregirnos. Y estamos aquí en este lugar con corazón abierto, Dios mío, para ser ministrado por usted, papá. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Jehová de gloria, te adoramos, te alabamos y te rogamos, Dios mío, que seas tú ministrando nuestras vidas en esta mañana. Seas tú hablando nuestras vidas, Jehová de gloria. Aquí están nuestros corazones, deseos de seguir palabra de usted. Nuestro espíritu toca de usted. Nuestro cuerpo, Dios, necesita ser vivificado, santificado, limpiado, sanado, Jehová de gloria. Todo nuestro siente, anhela y desea y necesita, Jehová. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, abre las ventanas de gloria y bendícenos, Dios mío, en especial. Que tu gloria caiga en este lugar en especial. Y ayúdanos a cada uno, cada hermano, cada joven, cada niño, cada uno en este lugar, oh Padre. En el nombre de Jesús te pedimos y damos las gracias, Señor. Amén. Ese hermano puede tomar asiento, aleluya. Pero sigue glorificando el santo nombre de Dios. Alabanza al Señor. Amén. Y no me canso de decir a ustedes que tú decías aquí delante de las sillas. Es más fácil para las preguntas y estas cosas.
que el mundo recuerda a las madres. Amén. Alabanza al Señor. Es un día que los gobiernos han puesto. Amén. Un día comercial. Es bueno honrar a nuestras madres. Amén. Alabanza al Señor. Nosotros oramos por las madres en este día. Amén. La necesidad de poner un día de madre es porque muchos hijos olvidan a sus madres. Entonces han puesto este día, siquiera mínimo una vez al año, el hijo recuerda a su madre. Amén. No es día de Madre María, sino no damos ninguna división en este día. Amén. Es día para recordar a aquellas preciosas mujeres que dieron a luz. Amén. Merece nuestra honra, merece nuestro reconocimiento y nuestra atención. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Pero tampoco es tan grande para faltar a la iglesia para celebrar el Día de Madre. Eso no falta. Amén. Da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. No creo que sea en su lugar para faltar a la iglesia para celebrar el Día de Madre. Amén. Estamos finalizando el libro de Hebreos. Estamos estudiando ya por parte de meses. Amén. En el versículo 18, aquí, en esta última parte del capítulo 12, vemos cómo el autor, amén, describe la diferencia entre la ley y la gracia. Todos nosotros sabemos que servimos a un Dios trino. ¿Qué quiere decir un Dios trino? Hermano Ángel, 3 en 1. Amén. ¿Alguien quiere añadir algo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, vamos al cielo. ¿Qué vamos a ver? 3 o 1. 1. Vamos a ver un Dios allá arriba. 1 o 3. Ahora vean aquí, vamos a ver allá arriba porque vamos al cielo. Vamos a ver Dios Padre sentado en el trono. Lea Apocalipsis 5, hermanos. Había Jehová Dios sentado en el trono. El Cordero que es Jesús. En el trono había el Padre que tenía un libro en las manos. Y no había nadie que lo podía abrir. Pero apareció el Cordero de Dios que es Jesucristo. Y vemos los 7 espíritus. Amén, hermanos. Delante del trono de Dios. Vamos a ver 3. Jehová Padre, Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Seguimos a un Dios en 3 personas. Para los testigos contra Jehová locura. Pero para nosotros, palabra de Dios. Nosotros somos trino, ¿no, hermanos? Tenemos una carne, tenemos un alma, tenemos un espíritu. El agua también es trino, ¿no? El líquido, el hielo, y cuando está dividido ese vapor de sangre. Amén, hermanos. Pero esa misma agua. A su nombre sea la gloria. Pues cada uno quería y tiene su parte de trato con la humanidad. En el Antiguo Testamento
Vemos a Jehová Padre tratando con su pueblo. El Hijo estaba ahí, el Espíritu Santo estaba ahí. En Génesis capítulo 1 dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios estaba moviendo sobre la faz de la tierra. En cada momento dijo Dios, hagamos al hombre. Cuando Dios iba a confundir sus lenguas en el Torre de Babel, Dios dice la palabra, descendamos. Después vino el tiempo del ministerio terrenal de Jesús. 33 años Jesús estaba sobre esta tierra físicamente. En el bautismo de Jesús, vemos a Juan bautizando a Jesús. Vemos que el cielo se abrió y el Padre allá arriba dice, este es mi Hijo amado. Y vemos que el Espíritu Santo descendía como paloma. Amén, hermanos. El ministerio terrenal de Jesús, pero los tres estaban presentes. Y ahora, desde el descenso del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, vemos que el periodo de la gracia empezó y que es la temporada del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Jesús dijo, es necesario yo regresar al Padre. Les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si me fuere, mandaré al Espíritu Santo, que dará testimonio de mí. Jesús dio testimonio del Padre. Amén, hermanos. Y los tres trabajan juntos. Son uno. Alabanza al Señor. Por eso hemos instituido este día de armonía. En Juan 17 dice la palabra. Porque Jesús hizo esa oración tan tremenda. Y Jesús dijo, Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío del mundo. Amén. Que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Dios es uno. Y después dice algo muy importante ahí. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén, hermanos. Jesús dice en Juan 17, si su iglesia está dividida, el mundo no va a creer la palabra de Dios. El mundo va a creer que Dios está con nosotros. Por eso ponemos un día en el mes. Ponemos un día en el mes. Amén, hermanos, para dar énfasis de la importancia que el pueblo de Dios tiene que ser uno. Amén, hermanos. En el versículo 18, está hablando del tiempo de Jehová Dios trataba con su pueblo. Amén. Si vamos a Éxodo capítulo 19, y mantén Hebreos 12 también abierto. Ahí de Hebreos 12, 18 al 21. En Hebreos 12, 18 al 21. Amén, está hablando cuando Jehová Dios descendió. Y esto es el Éxodo 19. Alabanza al Señor. Siga alabando a Dios. Gloria a Jesús. Éxodo 19, versículo 2. Dice hermano tiempo. Éxodo 19, versículo 2. 12.
Zona creole. Exode. Exode 12. 12, ¿no? Aleluya. Antes del rapto voy a hablar inglés. Creole. Prometo rapto lo mi papia creol. Alabanza al Señor. 19:12. Dice así. 19:12. Esta dice así aquí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni tocáis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Y poner límite en Anturón para el pueblo, visando, percurapa vos no sube cero ni llegan a su pía. Quien que llegan a cero, me guardo matar seguro. 13 dice, Ches avisa, de Éxodo 12, de Éxodo 2, no lo tocará mano porque será apedreado o asetiado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Sí. 19, sorry. 19, 2. Va de nuevo. Amén. Éxodo 19, 12 y 13. 19, 2 y 3. Una vez más. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Y pone límite en Anturón para el pueblo, visando, percurapa vos no sube cero ni llegan a su pía. Quien que llegan a cero, me guardo matar seguro. Versículo 13. Versículo 3. De Éxodo 19. De Éxodo 19. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Ningún man no más místico de persona e más seguro me guardo piedra of traspasar con flecha. Sea bestia of gente e no mester queda na vida. Te ora não su placacho de carne chubato con un sonido largo e pueblo más subi e cero. Moisés es un tipo de Jesús. Moisés es un tipo de Jesús. Moisés Dios le usó para liberar a su pueblo de Egipto. Moisés Dios ha usado para liberar a su pueblo fuera de Egipto. Jesús nos vino a liberar. Jesús ha venido a libertarnos de este mundo. De mundo aquí. Moisés Dios le usó. Moisés Dios ha usado para que Faraón dejara libre a su pueblo. Para Faraón a su pueblo libre. Y a Jesús, Dios le usó para librarnos de las garras del diablo. Para librarnos de garras del diablo. Amén. Moisés trajo este pueblo. Moisés trajo el pueblo para un encuentro con Jehová Dios. Para un encuentro con Jehová Dios. Pero mira aquí. Las reglas. Tenía que señalarles término. Amén. Alabanza al Señor. Tenían límites. Nadie podía acercar demasiado al monte. Dios iba a descender sobre el monte. Alabanza al Señor. Pero nadie podía acercar al monte. Tenían que quedar lejos. Dios puso límites. Dios pone límite. En el versículo 16 dice: aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Assim na sosode curiba de 3 dias ora com abiramein tava de estrena e lâmpada e nube adique riba cero e sonido machaduro mes de trompeta. Assim na o inteiro pueblo que estava dentro el campamento estaba tembla. El pueblo estaba acampado alrededor del monte Sinaí. El pueblo estaba rondo de cero Sinaí. Y como Dios ha prometido, de manera Dios ha prometido, descendió sobre ese monte. Riba seri a descender. Jehová Dios descendió. Jehová Dios a descender. Alabanza al Señor. Amén. ¿Y cómo descendió?
Y con el descender. había truenos, Tava ting trueno. había relámpagos, Lamper. una espesa nube sobre el monte Nubia dik ribeseru. y sonido de bocina, de trompeta muy Y fuerte. sonido machaduro mes de trompet. Amén. Y todo el pueblo que estaba en el campamento Y todo el pueblo que estaba en el campamento. estaba ahí espantado. Não estava aí não espantar. Tenían miedo Não estava tem medo. del Dios que descendió. De Deus que descender. Versículo 17. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. E Moisés sacou o povo fora de campamento para contra com Deus. Y se detuvieron al pie del E monte. não andava a parar na pia de Esero. Moisés en aquel tiempo Moisés tem tempo aí. era el mediador entre Jehová y el pueblo. Estava o mediador entre Deus e o povo. El que comunicaba el pueblo a Dios. Estava a comunicar com Deus para o povo. Alabanza al Señor. Amén. Y aquí sacó al pueblo para el encuentro con su Dios. E aqui ela saca o povo para encontro com Deus. En el versículo 18 dice: No versículo 18 avisa. todo el monte humeaba porque Jehová había descendido sobre él el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Agora o Sinaí estava a turna uma para sobre a senhora para arriba em candela, e sua uma estava a subir maneira uma de forno, e entereceiro estava a sacudir machaduro mês. Amén. La presencia de Dios sobre ese monte A presença de Deus ribeiro aqui, causaba que ese monte, estava a causa conheceram, que era algo sólido, que estava algo sólido, comenzó a sacudirse, a começar a sacudir. comenzó a estremecerse, Ela começou a sacudir, y había como fuego, e estava de maneira candela, pero ese monte no quemaba. pero é cero que não estava a queima. Alabanza al Señor. En el versículo 19 dice: No versículo 18 avisa. el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Ora com o sonido de trompeta vira mais e mais duro. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Moisés a papia e Deus a contestou com estrena. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre el cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. E Senhora ba arriba cero Sinaí, riba a cabeça de Esero, e Senhora chama Moisés bem riba a cabeça de Esero, e Moisés a subir bem. Y Jehová dijo a Moisés: E ora ei Senhora avisa a Moisés. desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Para aspierta e pueblo para não quebra passa bem cerca Senhor, para não mira Senhor, e hope de não perecer. Amén, hermanos. Amém, Romanang. Aquí ya vemos una gran diferencia. Aqui na nós temos uma diferença grande. En el Antiguo Testamento, Tem o testamento viejo. Dios puso límite Deus a botar limite al ser humano para o ser humano, para acercar a Dios. para acercar a Deus. Podía llegar hasta cierto límite. Não pode chegar até certo limite. Si pasan ese límite, Se o limite aqui guardo passar, amén, para ver a Jehová, para mirar a Deus, Dios los mataría. Deus lo mata não. Alabanza al Señor. ¿Ustedes ya sienten la diferencia? Você sente a diferença? Alabanza al Señor. Amén. 22. 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. E também lá que sacerdote não está acercar ao Senhor, consagrar não mês para o Senhor, não quebra sali contra não. Moisés dijo a Jehová: E Moisés avisa Senhor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. o pueblo não por subir bem riba cero Sinaí para sobre a aspierta nos visando poner limite na ronda e cero e consagre. Y Jehová le dijo: E ora o Senhor avise, ve, Moisés, desciende, para e volve subir. y subirás tú y Aarón contigo, Abo e Arão un tu cubo. mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Mas não laga o sacerdote não e o pueblo quebra passa bem cerca Senhor para não quebra sali contra não. Amén. Dios descendió como fuego consumidor Deus a descender como candela que está consumir, para demostrar al pueblo para demonstrar ao pueblo que sirven un Dios vivo. que te sirve un Dios vivo, No vieron ninguna figura. no un Dios de ninguna figura. No vieron ninguna figura. No admira ninguna figura. El monte estaba en fuego. El cero está botando candela. Amén. Podían ver ese fuego, podían ver ese humo Não pode mirar candela, não pode mirar uma, y podían escuchar Dios hablar. e não pode escutar Deus papia. Alabanza al Señor.
Pero había límites. Pero estaba tin límite nan. Pues imagínate con tus hijos. Pues imaginaba abo kuboyunan. Alabanza al Señor. Niños pequeños, Mucho nan chiquito. amén, no siempre escuchan, ¿o no? No siempre nanda escucha, of no. Pues al acercarse, cuando Dios sacó al pueblo, cuando Moisés sacó al pueblo para recibir a Dios, Acerca ahora Moisés saque el pueblo para mirar a Dios. me imagino si había familias con más que 2, 3 hijos, Então imaginava que estava em família não com mais que 2, 3 filhos. cada uno agarraba un lado un hijo, el otro lado otro hijo, Cada dava agarrar filho na cada banda. para que ninguno de ellos traspasara ese límite, Para não passa o limite aqui. porque caerán muertos. Para só morto lo cai. Animal también. Animal também. Podrían perder sus animales Não para perder animal não. si fueran más allá de los límites que Dios Se não puso. vai mais allá do limite não que Deus pone. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Pasar ese límite significaba muerte. Passa o limite e estava danificar morto. La gente tenía miedo de acercar a Dios. Ele estava com medo de acercar a Deus. La gente tenía miedo de fallar a Dios. Ele estava com medo de falhar a Deus. Porque vieron ahí lo que Dios puede hacer. Para não mirar o que Deus porá assim. Amén, hermanos. En ese tiempo, Tem tempo aí. eran poca gente escogida Estava pouco ainda escolhi por Dios que podían llegar en la presencia de Dios. para meio de Deus que para chegar na presença de Deus. Amén. Éxodo 20, versículo 18. Éxodo 20, versículo 18. Vamos a ver lo mismo ahí. Nós estamos aqui não. Éxodo 20, versículo 18. Éxodo 20, versículo 18. Te adoramos, Señor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusieron de lejos. E inteiro o pueblo estava a observar estrena, el lámpara, el sonido de trompeta e o cero que estava na ruma. E ora que o pueblo a mira essa que não estava a temblar e aquela para na distância. Amén, hermanos. Amém, hermana? Cuando vieron esto, Ora não mira essa aqui. les motivó a respetar a Dios, Ela motivava para respeitar a Deus, para obedecer a Dios, para obedecer a Deus. pero no les motivó Pero não motivavam a acercarse a Dios. a acercar a Deus. Tuvieron miedo, Não hermanos. estava de medo, hermana. Alabanza al Señor. Y hay pastores que toman esta parte del Antiguo Testamento Tem pastor não mudou uma parte do Testamento Bíblico aqui. para enseñar al pueblo. Para sim, o pueblo. Por eso a veces hay hermanos que no se atreven a sentarse delante. Talvez Aleluya. aí tem humano que não está dando ainda adiante. Sí, hermanos. Sim, irmão. Amén. Porque dije, ese Dios me va a matar como E ahí. Deus ainda vai matar-me. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Son las cosas que algunos hermanos me han dicho. Alabanza al Señor. Pastor, algum humano avisar-me. Pastor, no puedo pasar aquí porque es el lugar santísimo Pastor, meu passa aqui não, pastor, tem lugar santíssimo. y Dios me mata. Deus está matando-me. No, no estamos No. más en el Antiguo Testamento, Nós hermanos. não estamos vivendo no Testamento Bíblico. El pueblo tenía miedo aquí. O povo estava com medo que não. En el 19 dice, Na 19 está avisa. y dijeron a Moisés, E ora e não avisa Moisés. habla tú con nosotros Abomens papi conosco y nosotros oiremos. e nós lo escucha. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mas não laga Deus papi conosco para nós não morir. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y más después vamos a ver lo que la gracia dice. Mas depois nós trabalhamos aqui que graça está avisa. Esto no es la gracia, hermano. Essa aqui não tem graça, irmão. Pues no tengas miedo en esta Pues mañana. não tenha medo a me inta. Acércate a Dios. Acercar a Deus. Si tu condición está mal, aleluya, Se a condição está malo, acércate a Dios. acerca a Deus. No vas a caer muerto en este lugar, alabanza al Não vai Señor. cair morto de lugar aqui. Pero Dios va a tratar contigo Pero Deus lo trata como para cambiar tu corazón. para cambiar o coração. Amén, hermanos. Pues no tienes el miedo de llenar esas sillas de adelante, aleluya. Pues não sentimos livre para ir estula adiante. Porque Dios no te va a matar. Mas Deus não vai a tabo. Pero aquí ellos dijeron, Pero aqui não avisa. Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios. Moisés, nós não quer papi com Deus. Usted habla con Dios Abo papi com Deus. y todo lo que dices, amén. E tu lo que avisa, amém. Un miedo.
medo, un temor un temor, para medo ese Dios poderoso. para el Dios poderoso. Y dice en el versículo 20, En el versículo 20 avisa, y Moisés respondió al pueblo, y Moisés avisa al pueblo, no temas, no tenga miedo, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. no tenga miedo para sobre Dios a vir para poner vos na prueba para el temor de Dios que da en vos para vos no peca. Amén, hermanos. Amén, hermana. Para que saben que su Dios es un Dios vivo, Para vos saco, vos Dios un Dios vivo, fuego consumidor, a candela que te consumir, y si fallas, y si vos falla, mueres. vos te morir. Así Dios se presentó a su pueblo Así no Dios a presentar a su pueblo. en ese tiempo, Tenga tiempo ahí. bajo la ley. Pau de lei. ¿Está ahí o no? Este não, não. Para que su temor esté delante de Para vosotros, su temor tá vos delante, para que no pequéis. para vos no peca. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Assim el pueblo queda para na distancia mientras que Moisés estava a acercar en nubia nandiki camino a Dios estava tá. Amén, hermanos. No descendió una forma humana. Não descender em forma humana. El monte estaba oscuro. O céu estava escuro. Humo salía de ese monte. A ruma estava da sali for de céu aqui. Uno podía ver los relámpagos. Por mira verle Amén. relámpago. Sobre ese monte. Ribe céu aí. Hoy día si hay relámpagos Hoje em dia se tem verle y esos truenos, e é sonido não de voz. hay algunas personas que se espantan o no. Tiene da espanta of não? Alabanza es, o no, hermanos. Of não, romana? A veces muy fuerte. Te miedo fuerte. Bendito sea el Señor. Algo así usted tiene que imaginarse lo que el pueblo estaba viendo en la mañana. Algo assim não vou ter de imaginar, mas que o povo estava a mira. Era de día, Estava de dia, pero el monte humeaba, pero o céu completamente oscuro, completamente escuro, con truenos y relámpagos. com voz e verle. Alabanza al Señor. Amén. Dios les mostró su parte fuerte, Deus só mostrando sua parte forte. que Él tiene poder para destruir, Que ele tem poder para destruir. para que ellos tengan temor, miedo de Dios Para não por ter temor, medo de Deus. y no fallar a E Dios. não falha a Deus. Esto no motivó al pueblo a acercar a É Dios. sabe que não motiva o povo para acercar a Deus. Puso límites Ela põe limite y se quedaron a una distancia. e naquela não distância. Servían a Dios de distancia Cantava da servir Deus de distância. por medio de profetas y jueces. Por meio de profeta não e wes não. Ellos mismos Não mes. no acercaban más a Dios. Não estava a acercar mais na Deus. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Alabanza al Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Você está comigo, minha irmã? Deuteronomio capítulo 4, versículo 11. Deuteronômio 4, versículo 1. Alabanza al Señor. Deuteronomio 4, 11. Deuteronômio 4, 1. Después de Éxodo, usted sigue así y encuentra Deuteronomio. Depois de Éxodo, você sigue assim e botar em Deuteronômio. Números y después Deuteronomio. Número não, depois Deuteronômio. Deuteronomio 4, 11 dice la palabra. Deuteronômio 4, 1 é a palavra te avisa. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. E você a cerca e a para na pia de Ecero, e Ecero estava aqui com candela, também meio de Ecero na escuridade, nubia e tiniebla. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. E ora ei Senhor a papi com você for de meio de candela, você atende é sonido de palavra, mas você não mira nenhuma figura, solamente voz. En Deuteronomio 5, 22 Na Deuteronômio 5, 22, dice las palabras. que palavra te avisa? Deuteronomio 5, 22. Deuteronômio 5, 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. E palavra não aqui, Senhor a papi com intervo so assembleia riba Ecero for de meio de candela,
de nubia y de tiniebla con gran voz, y no añadí nada más, se la escribirán riba dos tablas de piedra y adunáminan. Amén. Dios con voz tronante estaba dando a Moisés los 10 mandamientos. Dios con voz fuerte daba a Moisés mandamento. En el versículo 23 dice: En el versículo 23 se te avisa. y aconteció que cuando vosotros oíste la voz del medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. E a só digo, ora vos atende, e vos for de meio de escuridão, mientras que o cero estava aqui, mas com candela vos vim cerca a mim, tu recabeçante nan de vosso tribunal e vosso anciano nan. Versículo 24. Versículo 24. Y dijisteis: E vos avisa, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. e vos avisa, mira, Senhor nos Deus a mostrar sua glória e sua grandeza, e nos atende su voz for de meio de candela, nos mira a que Deus está papia correndo e toch eta queda na vida. ¿Ve usted su miedo aquí? Você mira na medo que não? Para Dios, Para Deus? ellos pensaban que si Dios hablaba el hombre caería muerto. Não estava a pensar se Deus papia que ele lo amuri. Amén. El 25 dice: Na 25 te avisa, ahora pues, agora então, ¿por qué vamos a morir? para que nos mester muri, El acercarse a Dios, ellos lo veían como acercarse, es un peligro, acercarse a la muerte, ¿sí? Amén. não estava a mirar acercar Deus que está peligro, acercar Deus estava morto para não. Dios es el Dios que da vida, Deus te sungo de una vida, pero tenían que quedarse lejos, pero não me será que da leu. porque si había falla en ellos, Se estava em falha de não, caerían muertos. não lo cai morto. ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Sobre a candela grande aqui lo acaba conosco. Si oyeremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Se nos tende a voz do Senhor nos Deus para mais tempo, é hora e nos lo muri. ¿Qué dicen? ¿Qué están diciendo aquí? Que quando está avisando aqui não? No queremos escuchar otra vez la voz de Dios. Nós não que volve a escutar a voz de Deus. ¿Y cuántos quieren escuchar la voz de Dios en esta Quando que mañana? escuta a voz de Deus, sabe meinta. ¿Usted ve la diferencia? Você mira a diferença? Alabanza al Señor. 26. 26. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla del medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Para sobre aqui correndo etapa, atende a voz de Deus vivo, papia for de meio de candela, maneira nos atende e a queda na vida. Acércate tú. A la cerca. Acércate tú. A la cerca. Y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. E tende tudo o que o Senhor nos Deus te avisa. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. E ora ei papia conosco tudo o que o Senhor nos Deus papia cubo. Y nosotros oiremos y haremos. E nos lo tende e así. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabas, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. E Senhor atende voz de vossa palavra, não ora vossa papia cumi. E Senhor avisa-me, me atende a voz de a palavra não de pueblo aqui, que não a papia cubo. Tudo lo que não a papia tá bom. Amén. Pues Dios también Pues Deus também quería esa distancia. estava daquela distância. Alabanza a Jesús. No los quería más cerca. E não estava daquela mais cerca. Él los guardaba, Estava da guarda, não? era su protector, Estava da não protetor, pero no podían llegar más cerca. pero não pode chegar mais cerca. Hoy día es diferente, ¿o no? A vendia está diferente, ou não? Vamos a Hebreos 12. Vai na Hebreus 2. Ahora pregunto, Agora me está punta. ¿por qué Jehová Dios trataba a su pueblo así en ese tiempo? E com Jeová Deus trata assim com seu povo de tempo aí. ¿Por qué Jehová Dios trataba a su pueblo así bajo la ley? E com Jeová Deus trata assim com seu povo Bajo la de ley. lei. Porque eran desobedientes y no cumplían con los mandatos de Jehová. Eran desobedientes y no cumplían con los mandatos de Jehová. ¿Eran más desobedientes que nosotros? Não estava mais desobediente Yo creo conosco. que igual Igual. que nosotros. ¿Y por qué no caímos muertos entonces? ¿Eh? ¿Por qué no caímos muertos? Por, E com nós não está por la gracia. Entonces, gracia. ¿por qué más? ¿Por qué Jehová Dios puso límites para acercarse a Dios bajo la ley? E com
que Jehová Dios pone límite para hacer que bau de ley. ¿Cómo era en el principio cuando Dios creó el ser humano? Como estava dando no princípio, ora Deus a criar ser humano. En la dispensación de la inocencia. Tem a dispensação de inocência. Pero ¿cómo era la relación entre Dios y el ser humano? Estava a descender todo dia. Pastor, eu estava tem mandato para mandar o Jesus Cristo para vir morrer e não estava vindo ainda. Pessoal, pensei eu estava pondo limite, limite para o povo de Deus, para que dá que leu para Moisés para pôr papia com Deus pe, pelo Jesus Olha Jesus abini, anto e orei, nós também vai graça, nós podemos acercar a Deus. ¿Cómo era Dios su relación con el ser humano en el huerto de Edén, hermano Com Deus Polanco? sua relação estava com o ser humano dentro do hof de Edén. Hablaba con ellos cara a cara. ¿Y qué dice la Biblia? E que a Bíblia está dizendo? Que Dios descendía todos los días. Deus estava a descender todo dia. ¿Y qué? E Kiko Hablaba. estava a papia. Estaban todos los días en la presencia de Dios. Não estava todo dia na presença de Deus. De tal manera De tal maneira que estaban cubiertos con la gloria de Dios. que não estava a cobrir que glória de Deus. Hermano, cuando sacamos unos días de retiro, Romano, ahora nos saca algum dia de retiro, de ayuno, de ayuno, y salimos de esos días, hermanos, e não sale forte dia na romana, yo siento el fuego aumentar en mi vida. me dá sinto que a candela está aumentando em minha vida. Siento mi rostro en fuego. Me dá sinto minha cara na candela. Porque estamos en la presencia del Señor. Mas não está em presença de Deus. Y esto es un poquito de la gloria de Dios. Esse é tique de glória de Deus. Pero Adán y Eva estaban todos los días en la presencia. Dios descendía para estar con ellos. Adam e Eva todo dia, Deus estava a descender para tanto com nós. Amén, hermanos. Amém, romana? Dios siempre quería estar junto con su pueblo, comunión con su pueblo. Deus sempre que estava junto com seu povo, comunhão com seu povo. Pero cuando el ser humano falló a Dios, Pero ahora el ser humano falla a Dios. ahí vino la ruptura entre Dios y el ser humano. E não é El quiebro en la relación de Dios y el ser humano. separação entre Deus e ser humano. Dios amaba al pueblo, Deus estava a estimar o povo, pero el pueblo no era santo. pero o povo não estava santo. Alabanza al Señor. Y si estás de acuerdo, tienes que decir amén. E se você está de acordo, vamos dizer amém. Y si no estás de acuerdo, levanta tu mano y argumenta conmigo. Alabanza al Se você não Señor. está de acordo, vamos argumentar comigo. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Amém, romana? Estamos en esta mañana en un estudio. Nós estamos andando em estudio. Pues cuando Adán y Eva fallaron, Ora Adam e Eva falham. allí Dios no descendía más para hablar con el ser humano. E não, Deus não descende mais para papi que ser humano. Llamaba a ciertas personas. Estava te chamando certa pessoa não. Alabanza al Señor. Dios le enseñó a su pueblo, Deus assim a seu povo amén, a hacer sacrificios, para se sacrifício não. matar animales y derramar su sangre. Matar animal e derramar sua sangue. Pero aún así, Pero aún assim não. no podían acercarse. Não para acercar. Alabanza del Señor. Amén, hermanos. Tenían que mantenerse el límite, Não me será manter limite não. porque la sangre de animales no quita pecado. Porque sangue de animal não está quita picar. Hebreos 12. Hebreu 2. Y esto es lo que Juan está comunicando al pueblo. Essa aqui é o que Juan está comunicando no pueblo. En el versículo 21 de Hebreos 12 dice: No versículo 21 de Hebreu 12 da avisa. y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. E a vista estava assim terrível como Moisés avisa, me está lleno de medo e temblamento. En el versículo 18 dice: No versículo 18 da avisa, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, pois não llega na cero correndo por a México né. amén. Esto es el monte Sinaí en el desierto. Essa que desceram Sinaí dentro do deserto. En el 21 dice, en el 22 dice: Na 22 da avisa, sino que os habéis acercado al monte de Sión, mas pois llega na cero Sion, a la ciudad del Dios vivo. na estado de Deus vivo. ¿Dónde está eso? Onde você está?
Amén. ¿Qué dijo del cielo? Amén. Es el monte Sion en el cielo. Amen do Senhor em cielo. Jerusalén la celestial. É Jerusalém celestial. A la compañía de muchos millares de E na ángeles. milhares de ángeles. ¿Usted ve la diferencia, hermanos? Você mira a diferença, irmão? Moisés lo sacó al encuentro ahí Dios sobre un monte. Moisés saca o pueblo é cero aí. Alabanza a Jesús. Pero Jesús, la gracia, Pero Jesus é graça. nos llevó hasta la presencia de Dios allá arriba. Aí vai nos de presença de Deus aí arriba. ¿Ve usted una diferencia? Você mira uma diferença? Dios salió de su lugar para encontrarnos en el patio afuera, aleluya. Deus sai fora de seu lugar para encontrar-nos no pátio aí Pero afuera. cuando Jesús derramó su sangre, Pero ora Jesus derramar sua sangue. esa sangre que limpia, É sangue que está limpia. esa sangre que justifica, É sangue que está justificar. nos dio acceso hasta el trono de Dios. Ajuda-nos acesso no trono de Deus. Amén. Al monte de Sión allá arriba. Na cero Sion aí arriba. La ciudad del Dios vivo Na cidade de Deus vivo. nos llevó hasta el tercer cielo. Aí vai nos ter de três céus. Jerusalén la celestial. Jerusalém celestial. 23. 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Na Assembleia General e a Igreja de Primogênito, que está inscrita em cielo. A Dios el juez de todos. E na Deus é juez de turende. A los espíritus de los justos hechos perfectos. E na espírito de ende, na justo, coaguardo assim perfeito. Y mira lo que dice en el 24. E mira aqui que está dizendo na 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto. E na Jesus é mediador de uma aliança nova. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. E na sangue coaguardo cosprengo com da papia minho costam com sangue de Abel da papia. Amén, hermanos. Si vemos en el capítulo 10, Se vamos mirar no capítulo 10 de Hebreu. sí, de Hebreos, Amém. para ver la diferencia, Para mirar a diferença. y los que nos están escuchando por medio de Facebook y YouTube, Estão escutando nos por meio de Facebook e YouTube. amén, con todo respeto para los adventistas que quieren mantener la ley, Para tu respeito para adventistas que mantener a lei. y los testigos de Jehová que reconocen solamente a Jehová Dios. É testigo de Jeová não solamente está reconhecer Jeová Deus. Mira lo que Hebreos 10, 19 dice. Mira aqui com Hebreu 10, 19 te avisa. Moisés lo sacó y puso límite, Dios puso límite. Moisés saca e Deus pone límite. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pero cuando vino Jesús, Pero ora Jesus sabem, un otro mediador, outro mediador, mejor que Moisés. melhor que Moisés. Mira lo que dice Hebreos 10, 19. Mira aqui com Hebreu 10, 19 te avisa. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esse ser humano como que nós tem confiança para dentro do lugar santo por meio de sangue de Jesus. Amén, hermanos. Amén, La hermanos. sangre de animales É sangue de bestia. ni siquiera les daba entrada al tabernáculo terrenal que había aquí en la tierra. Ni sequer estava dando entrada na tabernáculo terrenal que estava aqui na terra. La sangre de animales É sangue de animal había límite. estava tem limite. Bendito sea el Señor. No podían hablar con Dios. Não para papi com Deus. Necesitaban siempre una otra persona. Sempre andava de mestre de outra pessoa. Cuando el rey necesitaba saber qué hacer, Ora rei estava tendo aqui que tinha assim. mandaba preguntar al profeta. Ela manda puntra é profeta. Amén, hermanos. Al juez. Na é juez. La voluntad de Dios. É vontade de Deus. Pero, ¿por qué entonces Dios instituyó el sacrificio de animales? De quanto Deus instituiu o sacrifício de animal, né? Bestia. Bestia. ¿Qué? Quem? ¿Qué era entonces el valor agregado de la sangre de animales? Kiko estava de tempo é valor agregado e sangue de animal. Amén, hermana Reina. Porque en ese tiempo no había nada puro. Y Jesucristo vino sin mancha y sin pecado, porque todos eran pecadores, y por eso entonces derramaban la sangre de animales. Pero quiero la meta de derramar la sangre de animales. Pero Kiko estava en meta de derramamento de sangue de Era animal. como una justificación. Si quieren oportunidad, alza su mano.
hermana Tabita. Entonces, les damos. Espera un momento. Era un medio de cuantas veces ellos pecaban, ellos se limpiaban con la sangre del cabrito, porque no había otra salida. Pero se para limpiaban. el perdón de su no, no se limpiaban, pero era más o menos algo que le podía ayudar, porque todavía Jesús no había derramado su sangre. La hermana, Ellos pensaban que con ese sacrificio se limpiaban por un tiempo. ¿no? ellos pensaban, ¿eran su regla? No, ellos, era la regla de Jesús. Amén. Y con ellos se limpiaban por un tiempo, pero no era como cuando vino Jesús y derramó su sangre por nosotros, que nos limpió para siempre. Al sacrificar animales como Dios instituyó, Para sacrificar. al sacrificar animales como Dios instituyó, No momento, por sacrificar animal de maneira Deus instituir. estaban obedeciendo a Dios. Não estava obedecendo a Era un Deus. acto de fe Estava um acto de fé. que simbolizaba lo que Jesús iba a hacer en el futuro. Estava a simbolizar o que Jesus estava também a fazer no futuro. Romanos 3 dice, Romano não 3 está cuando ellos hacían eso, Quando não estava a ser, Dios soportaba Deus estava a suportar. sus pecados. Não picana. Amén. Dios no mandaba juicio Deus não estava a mandar juízo. porque hicieron ese sacrificio, Mas não esse sacrifício. pero no podían acercarse más a Dios. Não pode acercar mais a Deus. Amén. Y si hacían eso E não estava a acessar aqui. y mueren en ese tiempo, Não estava a morrer dentro do tempo aí. no podían subir al cielo. Não pode subir cielo. Amén. Si cuando tenían vida no podían acercarse a Dios, Se ora não estava em vida, não pode acercar a Deus. después de la muerte no podían subir al cielo. Depois de morto, não pode subir cielo. ¿Dónde iban entonces en ese tiempo? Onde não estava trabalhando tempo aí? Al seno de Abraham. No seno de Abraham. Amén. ¿Y dónde estaba el seno de Abraham? E onde o seno de Abraham estava? Debajo de la tierra. Pau de terra. Por eso el salmista dice, Pensei o salmista está pensando, el alma del pecador alma de pecador, y el que servía a Dios, e o som que estava a servir Deus, todos iban a un mismo lugar. tudo estava trabalhando no mesmo lugar. Seol. Seol. Seol Seol se divide en dos partes. está dividido em duas partes. Una parte que es el infierno Parte que é o inferno, la otra parte que es el paraíso debajo de la e tierra. outra parte que é o paraíso pau de terra. Seno de Abraham. O seno de Abraham. Amén, hermanos. Pues si hacían eso, Pois se não estava a acessar, Dios no los condenaba, Deus não estava a condenando, pero sus pecados estaban allí. pero não picar, não estava a inan. Dios los soportaba, Deus estava a suportando, los mandaba a un lugar estava a mandando lugar para esperar. para guardar. Amén. Un lugar bonito, Lugar bonito, un lugar precioso. lugar precioso. Y después, cuando vino Jesús, E depois, ora Jesus a vir, Hebreos 10, 19, Hebreus 10, 19, y derramó su sangre ele derramou su sangue inocente, inocente. eso nos dio libertad para entrar en el lugar santísimo. Esse é a nossa liberdade para dentro do lugar santíssimo. ¿Qué es lugar santísimo? Que é o lugar santíssimo? Cielo, tabernáculo, presencia de Dios. Dios dijo a Moisés, Deus avisou a Moisés, haz un tabernáculo traz tabernáculo, igual que has visto allá en el cielo. mas coisas que vão mirar aí dentro do cielo. Alabanza al Señor. Amén. Pues el trono de Dios, Pois esse trono de Deus, donde habita la Trinidad, caminho de Trindade, tá? amén, la presencia de Dios, Caminho de presença de Deus, es el lugar santísimo. é lugar santíssimo. Ahora, con la muerte de Jesús, con su sangre, Agora que é morto de Jesus com seu sangue, nos da entrada al lugar santísimo. está dando nossa entrada no lugar santíssimo. Dios habla con el ser humano en el lugar santísimo. Deus está papia que ser humano dentro do lugar santíssimo. Solamente Moisés escuchaba la voz de Dios, Solamente Moisés estava a escutar a voz de Deus. pero ahora cada uno
Pero ahora cada que se entregó su vida al Señor vai entregar sua vida no Senhor, es limpiado con la sangre de Jesús, vai limpiar com a sangue de Jesus. puede hablar con Dios, Pode papiar com Deus. puede entrar en la presencia del Señor. Pode entrar na presença de Deus. Ya no hay límite. Já não tem limite. Alabanza del Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana? ¿Cuáles están de acuerdo? Quando está de acordo? En el 20 dice, Na 20 da visa, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. por meio de caminho novo e vivo que ela inaugurará para nós do revelo esta sua carne. Dice camino nuevo. Então visa caminho novo. Porque antes de la muerte de Jesús, este camino no estaba abierto. Promete que morto de Jesus é caminho que não estava a abrir. Por eso no podían acercar. Pessoa não pode acercar. Pero cuando Jesús pagó el precio Por ora Jesus paga preço. para comprar otra vez lo que era de Él, Para comprar back lo que estava a el dizer. ser humano Dios lo creó. O ser humano da Deus a crer. Eran propiedad de Dios. Estava da propriedade de Deus. Pero ellos escogieron para estar bajo la gobernación del diablo. Pero não escolhe para estar bajo de governação de diabo. Y cuando el ser humano vio E ora o ser humano mira. que era una mentira, Que estava uma mentira. que el diablo no puede dar gozo, Que o diabo não pode dar gozo. no puede dar alegría, Não pode dar alegria. no puede dar vida Não eterna, pode dar vida eterna. quisieron salir de eso, Não quer sair fora de saque. pero no podían. Pero não estava a por. Alabanza al Señor. Entonces Jesús tuvo que E venir, ora Jesus estava tendo de venir. morir en la cruz, Morir na cruz. pagar un precio muy alto Paga preço bem alto. para comprar otra vez lo que era de Él. Para comprar back lo que estava a dizer. Esto es redención. Essa é a redenção. Comprar lo que ya era mío. Comprar back lo que já estava a mim. Amén, hermanos. A su nombre. Na seu nome. Si tengo una bicicleta Se me tem bicycle y usted lo roba e botar orte y llamo a la policía, e me tem uma polícia. la policía no lo va a quitar de usted. La policía no lo va a quitar de usted. E polícia não vai quitar fibo. Porque hay una ley que dice Tem lei que te avisa. que cosas movibles, bienes movibles. Costa movível bien. Amén. Si la policía entra ahora, Se a polícia entra agora aqui dice que Mariángel es dueño de ese teléfono. e avisa que Maria Angela está dono de telefone. Dirá, Mariángel es dueño del teléfono. Não lo pisa que Maria Angela está dono de telefone. El que tiene esa cosa movible É que tinha costa movível aí. es dueño. Está dono. Amén. No así con edificios. Não assina com edifício. Con Não. edificios es diferente ley. Edifício está diferente. Amén, hermanos. Entonces yo, si no tengo papel para demostrar que ese teléfono es mío, Se não tem papel para demonstrar que o telefone que está de mim, amén, con la ayuda de la policía no puedo recibir mi teléfono. com ajuda de polícia, não pode receber o telefone. Amén. Por eso si Mariángel tiene mi teléfono Pensei, se Maria Angela tem meu telefone y dice que es de ella, e avisa que eu DJ, yo no voy a llamar a la policía. a mim não vai chamar a Le polícia. quito mi teléfono. Está aqui, tá meu telefone. Es más fácil. No lo Mais hacemos. fácil. Não assim. Amén, hermanos. Amém, hermana. A su nombre sea la gloria. A su nombre de gloria. Pero si como cristiano que soy, Pero como un comité cristiano, amén, no lo voy a hacer así, no te voy a decir así, ¿no? pero amo mi teléfono. Mi estima mi teléfono, Mi esposa me lo regaló. mi casa regalame. No es cierto, pero vamos a asumir que es así, amén. No te decía, pero mi tazo, mi tazo. Entonces yo quiero ese teléfono porque tiene valor para mí, Mi quiere teléfono que você dá de valor para mim. pero no tengo ningún comprobante para demostrar que es mío. Mi não tem nenhum comprovante para demonstrar que é de mim. Y la policía, É polícia. cuando robaron el motocicleta de mi hijo, Ora na horta, bicycle meu. agárralo, que tan floja, amén. Y fuimos a buscar la motocicleta, E não só vai buscar bicycle. llamamos a la policía. Não se chama polícia. Policía, en tal y tal casa, ahí está el moto de mi hijo. Na polícia na tal e tal casa e não é broma de meu tá. No podemos hacer nada, varón. Não se pode fazer nada. Entonces mi esposa, yo y mi hijo fuimos para la casa de esa señora Não, a mim casar e meu não só vai na casa de senhora. en Teracorá. Na terra corá. Señora, Senhora, ese moto es de mi hijo. é motor de meu. Lo pintaron, sí, pero su hijo lo robó. Não aspecte se para boiote. Amén.
Gracias que la madre sí era honesta. Amén. Dank je Deus que mamma si estava tão honesto. Y sacó ese moto Ela saque brommerei y lo llevamos. e não só vai com ele. Si era por medio de la policía, jamás hubiéramos tenido esa moto. Se dava da meio de polícia, nunca mais nos lá em brommerei. Pues Jesús, cárgalo, muchacha. Pero Jesús Pero Jesus nos amó tanto estima-nos assim tanto que volvió a pagar que ela volver pagar para tener a nosotros en su posición. para ter nós em sua posição. Amén. ¿Y cómo pagó? E com ela paguei, ¿Qué pagó? o que ela paga? Con su propia vida. Com sua própria vida. Dio su vida Ela dona sua vida para volver a para obtener volver tomar back lo que ya un día era de él. lo que já dia estava tá DJ. Y dice allí por un camino nuevo. Ele está ensinando para caminho da novo. Antes de la muerte de Jesús en la cruz, Como é que morto de Jesus na cruz, el acceso a Dios no estaba abierto. acesso a Deus não dava para abrir. Pero ahora sí, Por agora sim. que Él nos abrió a través del velo. Com Esto agora, es de su carne. com agora ele abre para nós por meio de ebelo. Esta é sua carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, E como conheci grande sacerdote de casa de Deus, mira lo que dice aquí, mira aqui que dice aqui. en el 22 de Hebreos 10. Bien 22 de Hebreo en 10. Acerquémonos con corazón sincero, Láganos a la cerca com coração sincero. en plena certidumbre de fe, E de segurança de fé, purificar los corazones de mala conciencia nos corações purificar de mal consciência. y lavar los cuerpos con agua limpia. E nos curva na lavar com água puro. Moisés lo sacó Moisés a Sacanán hasta cierto límite. tem cierto límite. No pasen. No passa. Pero ahora Jesús Pero agora Jesus nos invita está invitando para acercarnos a Dios. para acercar a Deus. Bueno, para alabar al Señor. Quanto para alabar al Senhor? Es una diferencia grande Está uma diferença grande entre la ley entre la ley entre a lei y la gracia. e a graça. Amén, hermanos. Y el autor está explicando a los hebreos E o autor está explicando em hebreu, não? porque ellos querían regresar a la ley. Não quer vai back na lei. Alabanza al Señor. Dice allí y vamos terminando en esta mañana. Isso vai terminando a V30, Alabanza a Jesús. En el 24. na 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Jesus é mediador de pacto novo. Dice un nuevo pacto. Então, isso é aliança novo. ¿Cuál pacto existía entonces? Qual pacto estava a existir hoje? Si habla de un nuevo pacto, había un otro pacto, ¿no? Se estava a pedir uma aliança nova, estava a ter outra aliança, ou não? ¿Cuál pacto? Qual aliança? El pacto de la ley. É aliança de lei. Amén. Moisés, mediador de la ley, Moisés, mediador de lei. por medio de ángeles, Mediador de y Jesús, el mediador del nuevo pacto. e Jesus, mediador de aliança novo. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. É sangue que agora tu cosprego da papia melhor que sangue de Abel. Miren lo que dice aquí. Mira aqui que está dizendo aqui, não. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Mira para você não é sungo da papia para sobre si. Esse ainda não escapa. Yes 2, 12, 25. Jesus 2:25. Mira para você não é sungo da papia. Para sobre e se esse ainda não escapa, ora não a rechazar é sungo aspierta na ribatera, quanto menos nos lo escapa, se nos vira vai for de sungo da aspierta nos for de cielo. Amén, hermanos. Hebreos 12, 26. Hebreo Jesus 2:26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. O tempo é su bolsa sacudir terra, mas agora ela primitivizando dia mais lo me sacudir, não terra só, sino cielo também. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Cuando Dios descendió allá en el monte Sinaí, Ora Deus a descender a Ribeiro Sinaí, ese monte estaba sacudiéndose. cero estava a sacudir. Y Dios dice que una vez más va a sacudir esta tierra. E Deus sabe dia mais le sacudir a terra aqui. No solamente esa tierra, pero los cielos también. Não somente terra, pero o cielo também. Alabanza al Señor. Amén, hermanos.
Eso habla Essa aí da papia. de la presencia de Dios, Que é presença de Deus. pero habla también Pero da papia também. de las cosas terribles que vendrán sobre este mundo, Que é coisa tão terrível que o bem ribe mundo aqui. que sacudirá esta tierra, Que o saco de eterra aqui. que sacudirá los cielos. Que o saco de chelo não. ¿De cuál cielo está hablando, E hermanos? qual chelo tá papiando, romana? ¿Cuál cielo va a sacudir? Qual chelo tá vai sacudir? Cielo. El primer cielo. Amén, O hermanos. primeiro chelo. 27. 27. Y esta frase, E a expressão aqui. aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las cosas incomovibles. Dia mais está indicar equipamento de ecostan e que por guardo sacudir. Esta costan com a guardo creapa ecostan que não por guardo sacudir por queda. 28. 28. Así que Pensei. recibieron nosotros un reino inconmovible. Como que nós está recebendo reino que não por guardo sacudir. ¿De cuál reino está hablando ahora? De qual reino está papiando agora aqui? Del tercer cielo. E é de 3 chelo. Tengamos gratitud Lá nos mostra gratitud. y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Por meio de qual nós por oferecer a Deus um serviço aceitável com reverência e temor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Para sobre nós Deus está candela consumidor. Amén, hermanos. Amém, romana? Pues muy claro aquí explica el autor de los Hebreos Pois bom claro que não é autor de Hebreu não está explicar. que no estamos bajo ley, Que nós não está bom de lei. pero bajo gracia, Pero bom de graça. y que hay mucho más Que beneficios tem muito mais benefício la gracia com a graça que la ley. com a lei. Amén, hermanos. Nunca podemos Nunca nos por ir a mantener la ley. vai manter a lei. Amén, hermanos. Porque ya no estamos bajo ley. Pastor já nós não está bom de lei. Mejor dicho, Minha bisa nunca estábamos bajo ley. nunca nos estava tá bom de lei. La ley era para los judíos. A lei estava tá para judeu não. Dios cerró este pacto con los judíos. Deus está ser pacto que é judeu não. Si un gentil quería estar bajo esa lei, Se gentil que estava tá bom de lei aqui. querría estar, Que tá bom de lei aqui. tenía que circuncidarse. E será circuncidar o mês. Ese pacto era con el pueblo judío. O pacto estava tá com o povo judeu. Dios no libró a usted y a mí de la maldición de la ley, Deus não livra abo e a mim de a maldição de lei. porque nunca estábamos bajo ley. Pastor nunca não estava tá bom de lei. Libró al pueblo judío de la maldición de la ley. Ela livra o povo judeu fora de maldição de lei. Pero Dios en la cruz tomó nuestros pecados. Pero Deus na cruz toma nos picanan. Como Efesios 2 dice, Maneira Efésios 2 tabisa. de los dos pueblos hizo uno. Tinha dois pueblos na lasse uno. Allá en la cruz, Allá na cruz, salvando a Israel, salvando Israel, tomando la maldición de la ley sobre su cuerpo. tomando a maldição de lei riba su culpa. Y en esa misma cruz, E na mesma cruz, pagando el precio por nuestros pecados. pagando preço para nos picanan. Amén, hermanos. Pues no podemos mantener la ley. Pois nós não podemos manter lei. No podemos mantener el sábado Nós não podemos manter sabat. con sus ritos y sus O cosas. su rito e su cosnan. Estamos bajo la gracia. Nós estamos de graça. El que quiere mantener la ley está bajo maldición. É um que mantém lei, estamos de maldição. Pues Elena White comenzó una organización que está bajo maldición. Helena vai a começar Elena White. Helena White a começar uma organização da bau de maldição. Amén. Los adventistas están bajo maldición. E a adventista não da bau de maldição. Porque Pablo dice a los Gálatas, Pastor Pablo também se galatio não. el que quiere mantener la ley, Estão que manter lei. tiene que mantener toda la ley. Mas se manter lei completo. Y ni los judíos pudieron mantener la ley. E nem o judeu não para manter lei. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pues el mantener la sábado Pois manter sabat
es pedir maldición sobre la vida de uno. Tá pedir maldição riba a vida de uma persona. Los adventistas tienen que convertirse al Señor, E adventista antes de convertir no Senhor. igual que los testigos de Jehová que no reconocen a Jesús. Mas coisas que testigo não de Jeová que não tá reconhecer Jesus. El libro de Hebreos E book não de Hebreu. da suficiente información Toda uma suficiente informação para comprobar para comprovar que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. que nós estamos de graça e não baú de lei. Esto enojó a Pablo de tal manera Essa gabuta Pablo rabia de tal maneira que en Gálatas capítulo 3 que em Galatas capítulo 3 le escribe una carta a ellos está escrevendo carta nanang. y les dice a ellos: Está pisa nang. Gálatas bobos, Galatio nang bobo. así lo dice allí. Assim está pisa nang. Gálatas insensatos, Galatio nang bobo. ¿fueron salvos por la ley o por la gracia? Salvado salvar para lei ou graça. Y ahora quieren regresar a mantener la E lei. agora você quer regressar a manter a lei? Los exhortó fuerte Ele exortando forte. y les decía: Ele avisa não. si ustedes quieren mantener la lei, Se você quer manter a lei, han caído de la gracia, você cai fora de graça. ya no son salvos. Já você não está salvado. Lee el libro de Gálatas Lê esse book de y Gálatas. les dice en el capítulo 1: Está dizendo em capítulo 1. un evangelio hay, Evangelho tem. no hay otro. Não tem outro. Y dice un ángel E nesse ángel o una persona ou uma persona predica otro evangelio, predica outro evangelho. dice allí: Está dizendo sea maldita esta persona, se maldicionar a persona aqui. porque está predicando maldición. Você está predicando maldição. Apocalipsis 22 dice: Apocalipse 22 está avisa. nadie puede añadir E onde pode añadir ni quitar de la palabra de e Dios, quita de a palavra de Deus. sino Dios añade las maldiciones de la palabra de Dios sobre su vida. Senão Deus está añadir maldição riba sua vida. ¿Ve usted la importancia de buscar la verdad? Você mira a importância de buscar verdade. El que quiere conocer la verdad, Isso é conhecer a verdade. la verdad le hará libre, A aleluya. verdade lo hace livre. Si usted de verdad quiere servir a Dios, De verdade porque serve Deus, Dios te va a guiar. Deus te vai guiar. Estudia la palabra. Estudia a palavra. Amén, hermanos. Y vas a ver E logo mira. que la palabra habla de Cristo. Que palavra da papel de Cristo. Hay pregunta en esta mañana. Tem pergunta obviamente? Podemos estar de pie, alabanza a Nos Jesús. pode lançar para. A dar gracias al Señor. Quando no Deus danke. Dile gracias en esta Tu ne mañana. danke obviamente. Si quiere pasar al altar, puedes pasar, Se aleluya. você passar altar, vou passar. Adora a tu Dios en esta mañana. Adorava Deus obviamente. Si quiere pasar al altar, puedes pasar libremente, aleluya. Cualquier necesidad, Qualquer necessidade, puedes pasar, aleluya. vou passar. Diablo con tu Dios en esta mañana. Papel com Deus obviamente. Mi fiel guardador, bota todopoderoso, Dios maravilloso, oh merece adoración, tu gloria y honor pasó botar, mi Señor. Sobota mi Señor, Y sé con tu corazón. Dígalo con todo tu corazón. Por el Todopoderoso, Bota todopoderoso, Dios maravilloso, Dios maravilloso, no merece tu adoración. merece adoración, tu gloria y honor pasó botar mi
Oh Dios, nós te adoramos, Senhor. Oh Padre Dios, te adoramos. Nós te adoramos, Deus. Nos te adoramos, Señor. Danke, Senhor. Gracias, Señor. Danke por tua palavra, Deus meu. Gracias por tu palabra, oh Dios. Danke pelo caminho novo e vivo que vai abrir para nós. Gracias por el nuevo camino que tú abriste para nosotros. Danke que nós compreendemos a palavra santa, Gracias que Senhor. podemos comprender tu palabra santa. É que a palavra que pode chegar na outra vida, não, Que Senhor. esta palabra puede llegar a otras vidas. O creyente vamos compreender a palavra aqui. Que los creyentes puedan entender esta palabra Explica outro, não, Deus meu. para explicar a otros É caminho. el camino, É único caminho. el único camino, É único verdade. el único verdad Que está aqui na céu, Jeová. que guía al cielo. Padre, me te adoramos, Senhor. Padre, te adoramos, Me te alabamos, Deus. te alabamos, Oh, Jeová, Señor. bendecimos a igreja. Señor, bendice tu iglesia. Bendecimos a igreja. Bendice tu iglesia. Bendicionamos a igreja. Bendice tu iglesia. Vai abrir caminho para nós. Tú abriste el camino para nosotros. Caminho de salvação. El camino de salvación. Caminho de sanidade. El camino de sanidad. Caminho de limpeza. El camino de limpieza. Ahora ainda Deus sana o pueblo. Hoy en esta mañana sana tu pueblo. E te reclama sanidade no pueblo. Reclamo sanidad sobre tu pueblo. Demos llaga, não, Senhor. En tus llagas Nós te recebemos sanidade. recibimos sanidad. Tu enfermidade la galosa me Toda ainda. enfermedad nos deja en esta mañana. Mas não tem direito de estar arriba curva, No não. tienes derecho de estar sobre los cuerpos. Não tem com la galospa e llaga de Jesus. Tiene que dejar los cuerpos la llaga de Cristo. De nome de Jesus. En el nombre de De Jesús. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. De nome de Jesus. En el nombre de Me te Jesús. reclama sanidade. Reclamo sanidad. Vai inteira a igreja que é uma Para toda ainda. esta iglesia en esta De mañana. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Oh, me te adoramos glória. Adoro tu gloria. Me te adoramos nome. Adoro tu nombre. Me te alzamos nome. Alzamos tu nombre. Bota digno de tu alabança e adoração. Digno de toda alabanza y adoración. Mira cada vida, Jeová de glória. Mira cada vida, Señor. Mira cada necessidade, Deus meu. Cada necesidad, oh Dios. Acudida a cada uma de ainda. Acude a cada vida en esta mañana. Igreja, se vamos que clama al Senhor, aleluia. Gracias a tu mano y clama al Señor. Adoramos a Deus en ainda. Adora a tu Dios en esta mañana. Adoramos a Deus en ainda. Deus, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos. Nós te adoramos, Te Senhor. adoramos, Señor. Junta el luz Aleluia. de mi caminar, mi guiador. Sim, Senhor. Botava sempre pra abrir de mim. Eu botei, Deus. Eu botei como Senhor. A minha querer dá E con todo meu coração me ainda. Dígalo con todo tu corazón en esta mañana. Bota mi luz, Senhor. Eres mi luz, Señor. Ahora somos aqui, mi Deus. Tú eres aquel que me guía. Não legava em tua decisão a base de necessidade. No me dejas tomar decisiones a base de mi necesidad Nem me emocionam, Senhor. ni de mis emociones. Para permitir que eu botei, Senhor. Prometiste que tú vas a estar, Señor. Hace presença de minha situação. Hágase presente en mi situación. Oh Deus, me está no rabo. Oh Dios, te adoro. a mi Señor, bota mi Fiel fiel guardador, bota todo poderoso, Dios maravilloso, vos merece adoración, y tu gloria y honor pasó botar mi Señor, pasó botar mi Señor, bota mi fiel guardador, bota todo poderoso, el Dios maravilloso, poder ser adoración, tu
Señor. Dale gracias. Gloria a Dé gracias al Señor en esta mañana. Gracias, Padre, gracias. Gracias, mi Dios, te adoramos, Señor. Te adoramos, mi Dios, mi Rey, mi Señor, aleluya. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a mi hermana. Mis hermanos pueden tomar asiento. Mi hermana puede tomar asiento. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios está bueno y maravilloso. Y Dios es grande, amén. Y Dios está grande. Este domingo es domingo